Me llamaban el legado de mi abuelo basura. Eso fue antes de que una llamada desde la tierra del vino convirtiera sus viejos barriles en mi arma más afilada. Mi padrastro me enseñó lecciones con los puños. Esta noche tengo documentos notariados y un secreto de 3 generaciones. Pensaron que podían vender mi pasado por 4 perras. No saben cuál será el precio en la subasta porque yo cambié las cerraduras. Cambié las reglas del juego. Me llamo Elena Vargas y fui la última en marcharme. La última palada de tierra húmeda había caído sobre la tumba de mi abuelo Enrique Vargas en el cementerio de Haro. Y el pequeño grupo de dolientes se había disuelto de vuelta a sus coches calientes, ansiosos por escapar del viento cortante de octubre en La Rioja. Yo permanecí allí. Una figura solitaria vestida de negro. Mis dedos apretados alrededor del único objeto que me había dejado directamente, una pesada llave de hierro oxidada de su vieja bodega en la finca del norte. Se sentía fría y definitiva en mi palma. Un pedazo de una vida que ahora era solo recuerdos y objetos. Mi madre. Isabel. Suspiró. Su aliento formando una nube blanca en el aire helado. Se ajustó el abrigo. Su mirada despectiva hacia la llave en mi mano. La basura del abuelo. Murmuró. Las palabras pretendían ser un hecho. No crueldad. Para ella, eran los restos de una pasión fallida. Una colección de cosas viejas que ocupaban espacio. Mi padrastro, Carlos Rojas, estaba a su lado, con una sonrisa burlona que nunca llegaba a sus ojos. Él veía oportunidad donde mi madre veía desorden. Sacó un documento doblado del bolsillo interior de su abrigo y un bolígrafo. Solo una formalidad. ¿Elena? Dijo con su voz grave y persuasiva. Un formulario de consentimiento para vaciar la bodega. Podemos sacar un buen precio por el metal viejo. No dije nada. No miré el papel que me tendía. En cambio, mi mente fue a un dolor fantasma en mis costillas. El fantasma de un moretón de años atrás. No era un recuerdo en el que me regodeara. Era un dato. Un cálculo frío en una ecuación de poder de larga data. Sus lecciones. Las llamaba él. Yo las llamaba la razón por la que nunca le daba la espalda. Simplemente tomé el bolígrafo. Doblé el papel sin mirarlo y lo guardé en mi bolsillo. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. La lectura del testamento fue un asunto sofocante en la oficina del notario del pueblo, que olía a papel viejo y cera para muebles. El notario, un hombre con cara de decepción permanente, leyó la jerga legal. Mi madre y Carlos se quedaron con la casa. Mi hermanastra Sofía recibió un fondo fiduciario. Luego llegó mi nombre. A mi nieta Elena Vargas. Leyó el notario, ajustándose las gafas. Le dejo el derecho exclusivo de uso de la parcela en el bancal norte de la finca del Valle del Fénix. La bodega situada en ella y todo su contenido, incluyendo pero no limitado a los emparrados de acero. El inventario de barriles de roble y el mapa enmarcado de las antiguas bodegas. Un murmullo de risas contenidas recorrió la sala. Carlos tosió para ocultar una sonrisa. El vino del viejo Vargas murió con el siglo pasado. Solía decir. No se equivocaba del todo. El pequeño viñedo de mi abuelo se había marchitado después de la filoxera a finales de los 90 y nunca tuvo el corazón ni el dinero para reiniciarlo. Los barriles se suponía que estaban llenos de vinagre. Si es que tenían algo. El notario me entregó el mapa enrollado atado con una cinta descolorida. Al desenrollarlo,
Un leve aroma a tierra y fruta fermentada se elevó del pergamino. Mi familia vio un dibujo inútil de una bodega sucia. Yo vi la letra arquitectónica precisa de mi abuelo. Y en la esquina inferior derecha, una pequeña anotación en lápiz casi invisible: Doy. Valle del Fénix. Era una indicación de denominación de origen provisional no publicada. Sofía, siempre documentando su vida, sacó su teléfono. Tengo que hacer una foto de las cenizas del pasado para mi historia, dijo con simpatía condescendiente, mientras su flash se disparaba. Yo incliné mi propio teléfono y tomé una foto de alta resolución del mapa entero, asegurándome de que la anotación en lápiz quedara cristalina. Esa tarde, la casa estaba impregnada del olor empalagoso de los lirios del funeral y la tensión de resentimientos no expresados. Carlos me encontró en el pasillo cuando iba a mi habitación. Bloqueó mi camino. ¿La llave? ¿Elena?, dijo. No era una pregunta. ¿Es mía?, respondí con voz firme. No seas difícil. Es un activo familiar. Necesitamos liquidarlo. El testamento dice que es mía para usarla. Eso no suena a liquidación. Se acercó más. El familiar olor a colonia con whisky llenó mis fosas nasales. Bajó la voz. Has estado fuera mucho tiempo. Quizás olvidaste cómo funcionan las cosas en esta casa. Dame la llave. Di un paso atrás deliberado. Mi mano encontró el consuelo frío de mi teléfono en el bolsillo. Mi pulgar activó la pantalla con el 112 listo. No lo presioné. Solo dejé que viera el brillo reflejado en mis ojos. El equilibrio de poder había cambiado. Lo vio. Su mandíbula se tensó. Después de un silencio cargado, se apartó. Cerré la puerta de mi habitación. Me apoyé contra la madera sólida y esperé a que mi respiración se normalizara. Extendí el viejo mapa bajo la luz de la lámpara. Allí estaba. Una línea fina dibujada en tinta azul vibrante que llevaba al bloque H. Y al lado, esquejes de dedalera. Esa noche, busqué en mi viejo correo. Encontré un email de hace una década, Proyecto Fénix. Contenía un estudio geológico del Bancal Norte. Suelo volcánico y arcilloso perfecto para viticultura de alto estrés. Un proyecto de renacimiento. Un fénix que surgiría de las cenizas de la filoxera. A la mañana siguiente. Estaba en el banco cuando abrió. Cerré mi cuenta de ahorros. Saqué 18.700 euros y formé mi sociedad limitada, Bodegas Vargas Renacer. Pasé el resto del día en una nube de propósito. Corriendo a base de cafeína y adrenalina. Conduje hasta la finca del norte. La bodega erguida como un gigante dormido al final de un camino de grava. La llave de hierro ahora se sentía diferente en mi mano. No un artefacto del pasado, sino una herramienta para el futuro. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Un número desconocido con prefijo local. ¿Hablo con la representante de la herencia de Enrique Vargas? La voz era profesional y masculina, con un matiz de seriedad. Soy su nieta, Elena Vargas. Hubo una pausa. Señorita Vargas. Soy David Torres, de la Asociación Vitivinícola del Valle del Fénix. Llevamos tiempo buscando los registros de su abuelo. Queremos hablar con usted sobre su colección de esquejes de dedalera. Esa llamada fue la llave que giró en una cerradura que ni siquiera sabía que tenía. Las palabras de David Torres, valor astronómico.
Historia viva, resonaban en mi cabeza mientras conducía por el camino de grava. La llave de hierro ya no era una reliquia, sino un detonador. La cerradura de la bodega era un bloque oxidado de metal. No se había abierto en al menos una década. Tuve que usar todo mi peso, el chirrido metálico me puso los dientes de punta antes de que el mecanismo girara con un tunk pesado. La puerta de acero ondulado era una bestia. Tuve que plantar los pies y tirar con fuerza. El rugido retumbó por los campos vacíos al abrirse y revelar una caverna de sombras. El olor me golpeó primero. No era el olor húmedo a moho ni el ácido del vinagre que me habían advertido. Era glorioso, vainilla profunda de roble envejecido. Aroma sabroso a cuero curtido y un leve brillo cristalino de tartratos. Era el olor de la paciencia. Polvo bailaba en el único rayo de luz de la puerta, iluminando un museo perdido. Filas y filas de barriles de roble apilados de 3 en 3. Cada uno marcado en pintura negra desvaída, Vargas. 1987. 1992. 1998. Un ejército silencioso que dormía. Mi corazón latía con fuerza. Carlos y mi madre veían chatarra. Yo veía una cápsula del tiempo. Me dirigí al fondo. Pasé tanques de acero inoxidable silenciosos y una línea de embotellado cubierta de telarañas. Hasta la pequeña oficina acristalada. El escritorio de mi abuelo estaba tal como lo había dejado. Y encima, un grueso cuaderno encuadernado en cuero marrón oscuro. Lo abrí, su letra precisa de arquitecto llenaba cada página. No era un diario. Era un manual. Era su obra de vida. Página tras página de diagramas de portainjertos centésimo décimo. Notas sobre injertos de banco. Horarios dibujados a mano para un sistema de riego por goteo que claramente había construido él mismo. Lecturas de pH del suelo de 1994 y entonces lo encontré, una página titulada simplemente, Mezcla de campo 4. Era una receta. Una lista compleja de porcentajes. Notas de cofermentación y cepas de levadura. Dentro del pliegue de esa misma página. Como si la hubiera dejado para que alguien la encontrara. Había una hoja suelta. Era una carta mecanografiada en papel caro. Fechada en 2003. Estimado Enrique, tenías razón al retirarte. Los premios se compran. Veo etiquetas falsas. Mezclas adulteradas. La certificadora del norte firma cualquier cosa por dinero. Ten cuidado con quién confías tu legado. Este lugar ya no es lo que era. Firmado, Elías Navarro. Enólogo. Nunca había oído ese nombre. Pero tuve una premonición helada de contra quién advertía a mi abuelo. Seguí buscando en el escritorio. En el cajón superior. Debajo de facturas de duelas de roble francés. Había una pequeña caja forrada de terciopelo. No contenía un anillo. Contenía sellos. Docenas de pequeños sellos de papel de plata intrincados con un fénix estilizado entrelazado con una V. Eran las etiquetas para su regreso. El proyecto Fénix. Las que nunca llegó a usar. La vista de ese sello. Esa prueba de su sueño inconcluso. Desenterró un recuerdo que había enterrado durante una década. Yo tenía 22 años. En casa de la universidad para el verano. Ayudando con las finanzas de mi abuelo después de su primer ictus grave. Había encontrado discrepancias, dinero de su pensión desviado. Cheques a nombre del Fondo Rojas Patrimonio, desde su cuenta hospitalaria. Imprimí los extractos con las manos temblando de furia justa.
Confronté a mi madre, extendiendo los papeles sobre la mesa. Te está robando al abuelo. Mamá. Esto es fraude. Es un delito. Isabel ni siquiera miró los papeles. Se giró del fregadero. Las manos goteando. El rostro pálido y tenso. Elena. Por favor. Susurró. Sus ojos volando hacia el salón donde Carlos veía la tele. No remuevas el pasado. No sabes lo que puedes remover. Carlos mantiene a esta familia estable. Paga las facturas. Déjalo estar. Está pagando las facturas con el dinero del abuelo. Elena. Su voz era afilada. Desesperada. Solo para. Y yo paré. Enterré las pruebas y mi rabia y me fui a un trabajo a 3 provincias de distancia. De pie en esa bodega fría y silenciosa. Me di cuenta de que, estable, era solo otra palabra para, silenciosa. Había dejado que su miedo y la intimidación de Carlos definieran los últimos años de mi abuelo. Ya no más. Salí al aire cortante. La mente a mil. Llamé a David Torres de la asociación. Mi voz ahora era más dura. Señor Torres. Estoy en la bodega. Encontré los apuntes de mi abuelo. Menciona esquejes de dedalera y la mezcla de campo 4. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pude oír la excitación crepitar en el teléfono. Señorita Vargas. No entiende. La dedalera es una leyenda. Es una variedad patrimonial prefiloxera que se creía completamente extinguida en España. Los últimos esquejes conocidos se rumoreaban en posesión de su abuelo. Pero se apagó después del 99. Si lo que tiene es auténtico. Si tiene madera viva o incluso muerta verificable para ADN. El valor para coleccionistas es astronómico. No es solo vino. Es historia viva. ¿Historia viva? Carlos lo había llamado basura del abuelo. Necesito que se verifique. Dije. Voz baja. ¿Quién es el mejor? La Facultad de Enología de la Universidad de La Rioja. Contestó sin dudar. Pida por la doctora Eris. Pero Elena. Tenga cuidado. Si esto es real. Mucha gente lo querrá. Y algunos no querrán que sea real en absoluto. Como si fuera una señal. Mi teléfono vibró, notificación de Instagram. Sofía. Por supuesto. Había publicado un vídeo. Un clip estilo selfie riendo. Claramente tomado en la recepción del funeral. El pie de foto, diciendo oficialmente adiós al almacén embrujado del abuelo. LOL. Tanta chatarra. ¿Alguien quiere un barril oxidado del pasado fantasma del vino? Sentí el familiar destello de rabia. Pero antes de cerrar la app, apareció una solicitud de mensaje nuevo. Perfil en blanco. Sin foto. Sin seguidores. Una línea, ten cuidado. La chatarra es el premio. Alguien lleva años vendiendo esquejes de dedalera al fondo de Carlos. Mi sangre se heló. El mismo fondo Rojas patrimonio de hace 10 años. No solo había robado la pensión del abuelo. Había robado su legado planta a planta y lo vendía por debajo de la mesa. La chatarra de Sofía era su vaca lechera privada. Revolví la oficina de nuevo. Esta vez con una energía frenética nueva. No catalogaba. ¿Cazaba? En el fondo de un archivador. En una carpeta mal etiquetada.
Había una pequeña caja de cigarros de madera. Dentro. No cigarros, sino un montón de expedientes. Y allí estaba, un contrato fechado en 1998. Acuerdo para la transferencia exclusiva de todo el portainjerto y esquejes. Específicamente la variedad de Dalera. De Enrique Vargas al Fondo Rojas Patrimonio. Mi corazón se detuvo. Lo había hecho. Lo había robado todo hasta que miré la línea de firma. La firma de Carlos estaba allí. Un garabato arrogante. Pero la línea para Enrique Vargas estaba en blanco. Mi abuelo nunca lo había firmado. Lo sabía incluso entonces. Sabía que no podía confiar en él. El contrato no valía nada. Era solo un borrador. Un intento fallido. Esta bodega no era solo una bodega. Era un arsenal. Me senté en la silla polvorienta de la oficina. Las piezas encajaban. Esto era una escena del crimen y una mina de oro. Saqué mi teléfono y abrí una nota nueva. Mi formación como asistente legal tomó el control. Mis pulgares volaron, inventario completo. Cerraduras nuevas. Cámaras IoT. Verificar. Envié email inmediato a la Facultad de Enología de La Rioja para muestreo de ADN y núcleos de barriles. Encontré a Elías Navarro. Ya no trabajaba en la certificadora del norte. Dirigía una pequeña consultoría independiente de enología. Muy respetada y discreta. Le escribí desde mi nueva cuenta de Bodegas Vargas Renacer. Contestó en menos de 5 minutos, café de la Plaza Mayor mañana a las 8. El café de la Plaza Mayor era todo ladrillo visto y aroma reconfortante a café tostado. Eran las 7:59. Yo llevaba 15 minutos allí. Nervios a flor de piel. Teléfono grabando. A las 8 en punto sonó la campanilla. No parecía un denunciante corporativo. Parecía la tierra misma. Elías Navarro tendría unos 40 y tantos. Rostro curtido por el sol y la preocupación. La espalda de su camisa de trabajo vaquera estaba espolvoreada con el polvo seco de una bodega y sus manos alrededor de un café negro simple estaban teñidas permanentemente de púrpura de taninos. Se deslizó en el banco frente a mí. Elena Vargas. Dije extendiendo la mano. Su apretón era firme. Seco y calloso. ¿Encontraste la carta? Era una afirmación. No una pregunta. Y los sellos del Fénix y el mapa y un contrato sin firmar de 1998 intentando transferir los esquejes de Dedalera a mi padrastro. Carlos Rojas. La expresión de Elías no cambió. Pero un músculo de su mandíbula se tensó. Tomó un sorbo lento de café. Llevaba mucho tiempo esperando eso. Tu abuelo era un hombre listo. Terco pero listo. Sabía que Carlos era una serpiente. Me contó todo, como la certificadora del norte compraba premios. Como Carlos había construido su fondo con vino falso que ganó una medalla de oro con una mezcla química de azúcar y zumo a granel. Como Elías había dimitido el día que lo descubrió. Empujé el cuaderno de cuero sobre la mesa. Elías abrió las páginas con reverencia. Dios mío. Susurró. Realmente iba a hacerlo. Me miró. Si esta dedalera es real. Si esos barriles están sanos y los esquejes son viables. No tienes solo una curiosidad. Tienes un arma. Tienes la verdad. Y mucha gente poderosa. Empezando por tu padrastro. Querrá enterrarla y a ti con ella. Como si lo hubiera invocado. Mi teléfono vibró. Sofía,
Puse el altavoz. Su voz era dulce como el almíbar. Elena. Cariño. Estamos preocupados por ti sola con ese desastre en la bodega. No es un desastre. Sofía. Oh. Cariño. No seas orgullosa. Es chatarra. Todos lo sabemos. Carlos tiene un chatarrero que puede vaciarlo todo el viernes. Y te daremos un corte. Por supuesto. El 20% solo por ser buena chica. Mis ojos se encontraron con los de Elías. Su rostro era piedra. 20% de chatarra. No solo me estaban infravalorando. Intentaban liquidar la prueba antes de que yo supiera lo que tenía. No. Gracias. Sofía. Yo me encargo. La dulzura se agrió. ¿Encargarte? ¿Cómo? ¿Elena? Eres asistente legal. ¿Vas a presentar un escrito? Se rió. Un sonido frágil y afilado. No seas difícil. Es un activo familiar. El testamento dice que es mi activo. Y no lo liquido. Después de colgar. Elías me miró sombrío. No vayas sola. Y no bebas nada que no hayas abierto tú misma. Esto ya no era una disputa familiar. Era una guerra. Pasé la siguiente hora en una ferretería. Compré un candado pesado y sensores magnéticos. En la bodega instalé cerraduras inteligentes IoT y cámaras con detección de movimiento. Mi teléfono ahora era un arma. 2 días después llegó el email del laboratorio, informe SSR Marker. WH001 de Dalera. La mano me temblaba tanto que apenas pude abrirlo. Resumen, coincidencia definitiva del 92%. El vino de los barriles. Aunque añejo. Parece notablemente sano. Era real. Mi abuelo no me había dejado basura. Me había dejado un milagro. Me había dejado la verdad conservada en roble y alcohol. Entonces llegó el segundo email, del Consejo General de la Reserva del Valle del Fénix. La bodega más prestigiosa y cara de toda La Rioja. Querían hablar de una posible distribución exclusiva. Estaban dispuestos a hacer una oferta significativa. Me recliné en la silla. Una risa corta y aguda. Incrédula. Se me escapó. Carlos quería vender esto como chatarra. Sofía quería darme el 20%. Yo sostenía una leyenda. Un secreto de varios millones de euros. El juego ya no era proteger basura. Era lanzar una contraofensiva. Construí una cadena de custodia irrompible. Fotografié. Pesé. Sellé. Etiqueté todo. Contraté a una firma de contabilidad forense para seguir el rastro del Fondo Rojas Patrimonio. Registré la denominación provisional para el Bancal Norte. Presenté un UCC y uno español equivalente sobre los barriles. Contraté seguro especializado por 2 millones de euros iniciales. Instalé sensores en todas las puertas. Grabé todas las conversaciones familiares. Me reuní con Elías en la bodega. Juntos limpiamos. Fotografiamos. Documentamos. Encontramos las vides madre en el bloque H. Marcadas con clavos de hierro con la quinta soldada. El laboratorio móvil confirmó, 99,7% de pureza. Era la fuente. Financié un vivero de conservación en la Universidad de La Rioja. Otorgué licencia exclusiva no comercial a la universidad para propagar la dedalera.
El futuro de la variedad ahora estaba entrelazado con la integridad académica del Valle. 3 días antes de la gala anual del Estado del Valle, mi abogado envió la notificación de reclamación a la oficina de Carlos. No era una demanda todavía, pero el paso previo. Le ordenaba cesar y desistir de cualquier reclamación sobre los activos de la herencia Vargas y avisaba de futura demanda por daños por conversión fraudulenta. 24 horas después llegó un mensaje de un número desconocido: está furioso. Grita que eres una ladrona y que has perdido la cabeza. Ten cuidado. Esto no es un juego. Era Sofía. Aterrorizada. Pero también confirmaba que mi golpe había dado en el blanco. Contraté seguridad privada. Puse un guardia en la bodega y otro en la gala. Me compré una microcámara corporal del tamaño de un botón de camisa. Llamé a mi madre. No voy a discutir. Solo quiero invitarte a la gala como mi invitada. Tengo un asiento para ti en mi mesa. Ven temprano. A las 6. Al conservatorio. Déjame mostrarte lo que el abuelo dejó. Solo tú y yo y la verdad. La oí respirar superficialmente. A las 6. Susurró y colgó. La noche de la gala. El Conservatorio de La Rioja era una catedral de cristal y luz. Un burbujeante bullicio de riqueza e influencia. Olía a lirios de invernadero, cera de abeja y el perfume sutil y afilado del dinero. Mi exposición era una isla de verdad académica cruda en un mar de PR opulento. 4 grandes paneles formaban una fortaleza de 3 paredes. Y en el centro, sobre un pedestal de madera oscura pulida, estaba uno de los barriles de 1996. Lo habíamos limpiado. Lijado los aros hasta que brillaban y sellado con cera con el Fénix. El cartel decía simplemente, el Fénix Vargas. No para servir. Mi guardia de seguridad, Marcus, estaba a 10 metros. Ojos siempre en movimiento. Toqué discretamente el botón de mi solapa. La microcámara estaba activa. Vi a mi madre. Había venido. No estaba en la mesa de patrocinadores con Carlos. Estaba sola en una mesa pequeña cerca de la salida de emergencia. Diminuta. Un fantasma con vestido beige. Aferrada al bolso. Ojos muy abiertos y aterrorizados. Comenzó la catá anual del Estado del Valle. El maestro de ceremonias anunció la última muestra. Categoría Patrimonio. Yo había presentado la mezcla Fénix que Elías y yo habíamos embotellado. La jueza principal. Una mujer formidable de una publicación nacional de vino. Giró el líquido rubí profundo. Lo olió. Lo probó. El salón entero quedó en silencio. Estoy asombrada, dijo. Voz amplificada. La estructura de este vino es imposible. Es elegante. Tiene notas terciarias de cuero curado y tierra seca. Pero la fruta sigue viva. Sin duda es una pieza de historia viva. El salón estalló en aplausos. ¿Y ahora? Para presentar la historia de este vino extraordinario de Bodegas Vargas Renacer, la señorita Elena Vargas. El foco me iluminó. Vi a Carlos en su mesa congelarse. El vaso a medio camino de la boca. La sangre abandonando su rostro. Caminé al escenario. Tacones resonando en el silencio repentino. Subí al atril. Buenas noches, dije. Mi voz era firme, amplificada y fría. Acaban de probar la muestra C.
Su verdadero nombre es Fénix y está mezclada a partir de barriles que mi abuelo Enrique Vargas selló en 1996. La primera diapositiva apareció detrás de mí, el mapa de la bodega. Este es su lugar de nacimiento. Bloque H. Bancal norte de la finca del Valle del Fénix. Los susurros comenzaron. No les di tiempo. Siguiente diapositiva, la entrada del diario de 1987 sobre los esquejes de Dedalera. Siguiente, el informe de ADN de la Universidad de La Rioja. Coincidencia del 92% resaltada en rojo. Siguiente, análisis químico independiente confirmando su calidad. Siguiente, cadena de custodia. Foto del viejo candado oxidado. Foto del nuevo candado pesado. Foto de los sellos notariados. El ambiente había pasado de celebración educada a un silencio eléctrico tenso. Y entonces explotó. Fraude. La voz era un rugido. Carlos estaba de pie. Silla arrastrando hacia atrás. Avanzaba hacia el escenario. Rostro púrpura de rabia. Dedo acusándome. Es una mentirosa. Una mentirosa patológica y vengativa. Ese es propiedad de mi familia. Mi vino. Esto es calumnia. No lo miré siquiera. Siguiente diapositiva. Por favor. La pantalla se llenó con la imagen cristalina del contrato de 1998. Tiene razón. Dije. Mi voz cortando su diatriba. Se presentó una reclamación sobre este vino. El puntero láser rojo aterrizó en la línea de firma en blanco. Esta es la reclamación familiar. Un contrato que mi abuelo vio por lo que era y nunca firmó. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Sabía que su legado estaba en peligro. Dije. Sabía con quién trataba. ¿Mentiras?, gritó Carlos. Estaba senil. Estuvo de acuerdo verbalmente. Te demandaré hasta la ruina. Siguiente diapositiva. La pantalla cambió a la carta de Elías de 2003. La leí en voz alta. Advertencia, etiquetas falsas. Mezclas adulteradas. La certificadora del norte firma cualquier cosa por dinero. Bajé el láser. Una advertencia sobre el mismo fondo que intentó apoderarse de los activos de mi abuelo. Una advertencia sobre el fondo que ganó la medalla de oro hace 5 años con una mezcla química de azúcar y zumo a granel. El silencio que siguió fue un vacío. Carlos se detuvo. Boca abierta. Y entonces comenzó la verdadera actuación. Una figura se movía desde la mesa de Carlos. No era él. Era Sofía. Estaba blanca como la tiza. Manos temblando tanto que apenas podía caminar. Parecía a punto de vomitar. En la mano llevaba un pequeño pendrive plateado. No miró a Carlos. No me miró a mí. Caminó como un zombi más allá de mi guardia de seguridad. Se detuvo en los escalones. Todo su cuerpo convulsionando con un sollozo seco. Levantó el pendrive. «Está todo ahí», susurró. Voz quebrada. Pero lo suficientemente alta para que el micrófono del atril lo captara. Los spreadsheets del fondo rojas. Las transferencias. Las reales. Ese es todo verdad. Dejó caer el pendrive en el escalón superior como si le quemara. Luego se giró y corrió. Tropezando con su vestido. Empujando entre los invitados atónitos y desapareciendo por la puerta lateral. El salón quedó en silencio absoluto. Carlos estaba congelado. Rostro una máscara grotesca de shock y odio puro e incontrolado.
Había sido destripado públicamente por su propia hija. Los periodistas, que habían estado congelados, estallaron. Una docena de flashes capturaron su expresión de ruina. Dejé que el silencio colgara. Dejé que todos lo miraran. Luego giré la cabeza. Miré más allá del escenario. Más allá de los flashes. A la pequeña mesa oscura del fondo. Mi madre seguía allí. Me miraba. Las manos ya no cubriéndose la boca, sino apretadas contra el pecho. Su rostro era un desastre de lágrimas. Pero sus ojos estaban abiertos. Estaban viendo. Todo. Nuestras miradas se cruzaron. Me incliné hacia el micrófono. No hablé a la sala. Hablé a ella. Elijo la verdad. Antes de que Carlos pudiera encontrar su voz para negarlo. Un nuevo jugador subió al escenario. Un hombre en smoking impecable. Que había estado sentado en la mesa que yo había reservado para la casa de subastas. Se deslizó suavemente al pasillo. Una presentación fascinante e histórica. Dijo. Voz pulida y alta como una trompeta. Nosotros. En Sotheby's. Por supuesto lamentamos esta disputa. Sin embargo, creemos en el mercado. Se giró hacia el público. Ahora un auditorio cautivado. Por lo tanto, anunciamos esta noche que abriremos la puja por el único barril Fénix así como por todos los futuros de los esquejes verificados de Dedalera. Dado el vacío legal, el 100% de los ingresos se mantendrá en una cuenta de escrow notarial. A liberarse solo tras sentencia civil definitiva o acuerdo firmado mutuamente. Abrimos la puja en 200.000 euros. Fue un golpe maestro. Había legitimado mi vino. Validado mi reclamación y anunciado su valor al mundo entero. Todo mientras sorteaba elegantemente el drama familiar. La sala explotó. No de ira, sino de comercio. Los compradores estaban de pie, gritando a sus socios. Los reporteros lanzaban preguntas. Y desde la primera fila oí la voz clara de la jueza principal, Dios mío. Es real. El Fénix de Vargas es real. Ese fue el momento en que la correa de Carlos se rompió. El parloteo legal. El dinero. La ruina pública. Era demasiado. No gritó. Se lanzó. Cargó contra el escenario. Ojos fijos en mí. Manos en garras. Puta, gruñó. Me has arruinado. Nunca llegó. Marcus. Mi guardia. Se interpuso. No fue violento. Fue simplemente chocar contra un objeto inamovible. La mano de Marcus subió. Palma abierta. Y detuvo el pecho de Carlos al instante. Señor. Dijo Marcus con voz calmada y firme. Voy a tener que pedirle que se retire. Otro guardia de la gala llegó en un segundo. Cada uno tomó un brazo. Carlos forcejeaba. Pero estaba atrapado. Comenzaron a escoltarlo. Rostro rojo y farfullando. Hacia la salida principal. Pasando por todos los teléfonos y cámaras que capturaban su humillación final y patética. El conservatorio era un caos. El subastador intentaba poner orden. Los periodistas sacaban fotos. Me acerqué de nuevo al micrófono y el ruido se calmó una vez más. Miré el barril. De pie bajo el foco. Testigo silencioso. Esta noche.
Dije. Voz clara y definitiva sobre el caos que moría. No se trató de venganza. Se trató de restaurar el nombre de un vino. Al día siguiente. A las 8 de la mañana. Estábamos en la sala de conferencias de mi abogada. Carlos no estaba. Por supuesto. Envió a su abogado. Un hombre afilado y exhausto que claramente no había dormido. Mi abogada. Yo y el señor Surel de la firma forense nos sentamos enfrente. El abogado de Carlos comenzó: el señor Rojas está preparado para impugnar las reclamaciones de su cliente sobre la herencia. Mi abogada ni siquiera parpadeó. Entonces estaremos encantados de remitir el contenido completo del archivo Rojas al fiscal de distrito antes del mediodía. Junto con el vídeo completo sin editar de la confesión pública de la señorita Sofía Rojas y las grabaciones de seguridad de su intento de robo en la bodega. El color abandonó el rostro del abogado. Sabía que había visto el archivo. No negociábamos. Dictábamos términos. ¿Qué? Dijo con voz plana. Mi abogada deslizó una sola hoja sobre la mesa. 1. El señor Rojas retira inmediata y públicamente todas las reclamaciones sobre la herencia Vargas, la tierra y el contenido de la bodega. 2. Todos los ingresos de cualquier subasta o venta, empezando por la anunciada anoche, se colocan en la cuenta de escrow notarial pendiente de sentencia civil definitiva. 3. A cambio de esto y solo de esto, la señorita Vargas acuerda no perseguir cargos penales contra Sofía Rojas por allanamiento y conspiración para robo. Lo vi leerlo. Había sido específica. Carlos no quedaba libre de sus propios delitos. El fraude. Las transferencias. Solo Sofía. Era la única palanca calculada que tenía sobre ella y, por extensión, sobre él. Tendría que firmar para salvar a su hija de la persecución inmediata. Hizo una llamada. Oí sonidos ahogados. Furiosos. Estrangulados desde el otro lado. Volvió a la mesa. Rostro sombrío. ¿Firma? Dijo. Envíenme los datos de la cuenta de escrow. El primer dominó había caído. Al salir de la oficina. Sonó mi teléfono. Era el consejero general de la Reserva del Valle del Fénix. Señorita Vargas. Una presentación notable anoche. Vimos el anuncio de la casa de subastas. No estamos interesados en un solo barril. Estamos interesados en el futuro. Estamos preparados para ofrecer un acuerdo de licencia de 7 cifras a 20 años por los derechos exclusivos del material genético de la dedalera. Por supuesto condicionado a que demuestre una fuente continua viable de esquejes. Colgué con el número de 7 cifras resonando en mis oídos. Los barriles eran el pasado. La tierra era el futuro. La guerra no había terminado. Llamé a Elías. Te veo en el bloque H en 10 minutos. El terreno cubierto de maleza ahora se veía diferente. No era un campo abandonado. Era una bóveda. El sol débil de finales de octubre estaba claro. ¿Me lo contó? Dijo Elías caminando a mi lado. Ojos escaneando el suelo. Que la filoxera nunca llegó a las raíces. Dijo que las había protegido. Que encontraría la manera. Caminamos entre las malas hierbas altas hasta la rodilla. Parecía un cementerio de vides. Palos nudosos y sin hojas asomando del suelo seco. Pero Elías se arrodilló. Sacó un cultivador y cavó en la base de uno de los troncos gruesos aparentemente muertos. Usó portainjertos 110R. Murmuró.
Dedos hundidos en la tierra. Resistentes a la sequía. Sabía que este bancal era seco. Elías se detuvo. Sus dedos tocaron algo. No era una piedra. Lo sacó. Era un clavo de hierro de 15 centímetros. La mitad superior oxidada. La inferior. Protegida por el suelo. Aún oscura. Y soldado en la cabeza había un pequeño trozo de acero cortado a medida, una V. Mi aliento se cortó. Era una marca. Una señal privada de mi abuelo. Oculta bajo la tierra. Una migaja de pan. Encontramos una en cada vid. Las había mapeado. Su jardín secreto. Escondido a plena vista. Inmediatamente llamé al laboratorio de la universidad. Necesito su equipo de campo de vuelta en la finca de la roca. Traigan los kits de muestreo de raíces. Encontramos las vides madre. Estaban allí en una hora. El mismo silencio reverente. Esta vez no solo tomaban madera. Tomaban muestras de núcleo del portainjerto vivo profundo bajo tierra. La prueba preliminar del secuenciador móvil en su furgoneta regresó en 20 minutos. El técnico jefe me miró. Ojos muy abiertos detrás de las gafas. Es un 99,7% de coincidencia. Es dedalera pura. Dios mío. Señorita Vargas. Usted tiene la fuente. Mi siguiente movimiento fue proteger esa fuente. A la mañana siguiente estaba en el despacho del decano de Agricultura de la Universidad de La Rioja. Quiero financiar un vivero de conservación. Dije, deslizando los estatutos del Fondo de Becas Vargas sobre el escritorio. Y quiero dotarlo con sus mejores estudiantes de posgrado. Bodegas Vargas Renacer concederá a la universidad una licencia exclusiva no comercial para propagar los esquejes de dedalera para investigación y conservación. A cambio, la universidad gestionará el proyecto, asegurando que la línea genética nunca se comprometa. El decano, viendo la promesa de una dotación masiva y un proyecto histórico, firmó el contrato antes de que mi café se enfriara. El futuro de la dedalera ahora estaba entrelazado con la integridad académica y filantrópica del valle. Los tornillos legales se apretaron. Mi abogada llamó. Voz sombríamente satisfecha. El borrador del acuerdo está listo para enviar al abogado de Carlos. No es una petición. Elena. Es una ejecución. Los términos eran brutales y exactos. Basados enteramente en los archivos del Fondo Rojas. 1. Carlos Rojas pagaría el reembolso completo auditado del valor de mercado de todo el vino fraudulento vendido bajo la etiqueta de la medalla de oro. 2. Pagaría daños punitivos a Bodegas Vargas Renacer por la venta no autorizada e intento de dilución de la marca Vargas. 3. Cesaría inmediata y perpetuamente de usar el nombre Vargas en cualquier capacidad empresarial o personal. Era una orden de silencio legal. Un borrador. No solo perdería el dinero. Perdería la identidad falsa que había construido sobre el nombre de mi abuelo. La ruptura familiar fue tranquila. Casi estéril. Un email apareció en mi bandeja. De Sofía. Elena. Sé que no lo merezco. Pero no tengo nada. Carlos está acabado. Soy buena con los números. Vi que empezaste un fondo de becas. Quizás podría ayudar. Trabajaría gratis. Leí el mensaje. Vi la desesperación. El último intento patético de aferrarse a la nueva fuente de poder. Lo archivé. No contesté. Una semana después.
Recibí una llamada de mi tía. La hermana de mi madre. Isabel está aquí. Dijo simplemente. Lo dejó la noche de la gala. Hizo la maleta y ha estado aquí desde entonces. No está bien. Elena. Pero está a salvo. Ha empezado a ver a una terapeuta especializada en trauma. Dije, eso está bien, y le agradecí que me lo contara. No fui a verla. La herida era demasiado profunda. El aire todavía demasiado tóxico. Su marcha era su primer paso. Uno que tenía que dar sola. La máquina de Hype. Mientras tanto, se había puesto en marcha. La casa de subastas emitió un comunicado oficial. El barril Fénix. Una leyenda perdida de La Rioja. Se subastará en la venta de reserva otoñal. El comunicado mencionaba la asociación académica con la Universidad de La Rioja. El fondo de becas Vargas y la importancia histórica sin precedentes. Los analistas citados proyectaban que el único barril rompería todos los récords existentes para un vino español. El escándalo de la gala se estaba puliendo expertamente en una leyenda de descubrimiento y restauración. Decidí ayudar a construir esa leyenda. Seleccioné a mano a 10 personas, los coleccionistas de vino más influyentes del país. Los críticos más poderosos y el CEO de la distribuidora de alto nivel. Los invité uno a un tour privado de 30 minutos por la bodega. Tenían que firmar de varias páginas solo para entrar. Cuando llegaban, no se encontraban con un cobertizo polvoriento. Elías y un equipo habían limpiado la bodega. Instalamos iluminación sutil de calidad museística. Los barriles estaban en filas ordenadas y silenciosas. El aire frío y oliendo a roble e historia. Era una experiencia de cuerda de terciopelo. No podían catar. Solo mirar. Oler. Sentir el peso del descubrimiento. Cuando se iban, ya no eran solo posibles compradores. Eran apóstoles difundiendo el mito del Fénix en sus círculos exclusivos. La noche antes de la subasta, Elías y yo estábamos en la bodega silenciosa. Luces bajas. El barril que se subastaría al día siguiente ya no estaba. Ya en una cámara climatizada en la casa de subastas. ¿Es mucho?, dijo en voz baja, mirando el espacio vacío donde había estado. ¿Lo conseguiste? Elena. Lo conseguimos. Corregí. Me miró. Mirada buscando. Cuando ganes mañana. Cuando todo esto termine. ¿Qué vas a hacer? Pensé un momento. El aire frío y quieto llenando mis pulmones. Miré la pesada puerta de la bodega. La puerta que Sofía había intentado abrir. La puerta que Carlos había intentado forzar. Voy a abrir la bodega. Dije. Voy a traer este vino y esta historia a la luz. Pero nunca. Jamás. Abriré la puerta a la violencia otra vez. Asintió. Entendiendo completamente. Después de que se fuera. Me quedé. Me senté en la pequeña oficina limpia. Una sola lámpara iluminando mis notas. Preparaba mi declaración final para la subasta. No hablaría a una sala de enemigos. Hablaría a una sala de inversores. Historiadores y mis nuevos socios. El tono tenía que ser perfecto. No triunfo. No venganza. Sino custodia. Tomé la pluma y comencé a escribir. Puliendo la línea final perfecta. La sala de subastas no estaba ruidosa. Era lo contrario de ruidosa. Era un vacío.
Un lugar donde el sonido iba a morir. Reemplazado por una atención tan densa que se sentía como la presión profunda en una cueva de vino. La única voz era la del subastador. Un ritmo suave e hipnótico que era brutal. 1.000.000 en el teléfono. Cantó. Su mazo pulido en alto. Oigo 1,1. 1,1 del caballero del fondo. 1,2 del consorcio de Ginebra. 1,2 también. Los números en la enorme pantalla digital detrás de él subían. Cada nueva cifra un choque eléctrico en la sala silenciosa. La puja había superado la estimación inicial de 500.000 en los primeros 90 segundos. Ahora era una pelea a puño limpio entre dos titanes, un hombre en el fondo de la sala que se rumoreaba representaba a un multimillonario tecnológico americano secreto y la voz incorpórea del consorcio de Ginebra en la línea telefónica. No miraba la pantalla. Miraba a mi madre. Estaba sentada en mi mesa a unos asientos. Manos tan apretadas en los brazos de la silla que los nudillos estaban blancos. Sus ojos, muy abiertos e inmutables. Fijos en el tablero de la izquierda del escenario. El que tenía la sencilla y elegante escritura, Fénix Vargas. Lote 001. No miraba el dinero. Miraba el nombre de su padre renacer en fuego. 1.500.000. Dijo el subastador. La sala dejó escapar un jadeo colectivo suave. Un nuevo récord para un solo barril de vino del Nuevo Mundo. La puja está con Ginebra. Se vende en 1.500.000. El precio había superado la historia. Se había convertido en mitología. Y entonces apareció. Un alboroto en el fondo de la sala. Un destello de ira. Los dos guardias de seguridad que había contratado. La misma empresa de la gala. Se movieron con fluida y calmada precisión. Bloqueando la entrada principal. Era Carlos. No iba vestido para una subasta. Parecía desaliñado. Rostro manchado. Ojos salvajes con la furia de un animal acorralado. «Eso es mío», gritó. Voz ronca y quebrada. «Ella me lo robó. Es mío». El subastador hizo una pausa. Profesionalismo, una máscara de calma perfecta. Uno de los guardias habló en su muñeca. «Señor. No está en la lista de invitados. Necesita marcharse». Carlos se empujó contra ellos. Un acto de rabia patética y fútil. Su voz subió a un chillido gutural que, por alguna casualidad acústica y un micrófono abierto, fue captado y transmitido por el sistema de sonido prístino de la sala. «Te destruiré», bramó. Las palabras resonando con claridad digital. «Te quemaré hasta los cimientos». Toda la sala se giró. Lo vieron. Un hombre desquiciado. Un fantasma en el banquete. Despotricando desde fuera de las puertas del poder. El postor americano en el fondo de la sala solo sacudió la cabeza lentamente. Una leve sonrisa de lástima en los labios. El subastador levantó el mazo. Se vende por 1.500.000. Una vez. Fue entonces cuando levanté la mano. No para pujar. Solo una mano clara levantada. El subastador. Maestro de su oficio. Lo vio al instante. Sabía que no era una puja. Era una señal. Había sido informado. La vendedora ha solicitado una pausa de 30 segundos. ¿Anunció? Voz sin traicionar nada. El reloj se detiene. 100 cabezas se giraron hacia mí. Sentí el peso de sus miradas.
Su curiosidad. Su confusión. No los miré. Asentí al técnico AV al lado de la sala. La enorme pantalla detrás del subastador. La que mostraba la puja récord. Se puso negra. Durante un segundo no hubo nada. Y entonces una nueva imagen parpadeó a la vida. No era un documento. Era un vídeo. Tembloroso. Grabado con teléfono en lo que parecía una oficina oscura de madera. Era Carlos. Sostenía un vaso de whisky. Reclinado en su sillón de cuero. Riendo. Hablaba con alguien fuera de cámara. Los idiotas del jurado de premios. Decía su voz. Diminuta y arrogante. Llenando la sala silenciosa. No distinguirían terruño de trementina. Solo tienes que darles lo que quieren. Un poco de glicerol para la boca. Un toque de mega purple para el color y medio kilo de azúcar por galón para suavizar el final. Se lo tragan cada vez. Llamamos a nuestro ganador de medalla de oro. Una obra maestra del suelo de La Rioja. Hice esa obra maestra en un tanque de acero inoxidable con un saco de azúcar dominó. Tomó un sorbo triunfante de whisky y guiñó al que sostenía el teléfono. El secreto de este negocio no es hacer vino. Es contar historias. El vídeo terminó. La pantalla se puso negra otra vez. El silencio en la sala fue absoluto. Era una cosa física. Un peso aplastante. Nadie se movió. Nadie respiró. Cada persona en esa sala, los compradores. Los coleccionistas. Los críticos, acababa de oír al hombre que había representado su valle confesar el pecado definitivo. No solo había falsificado un vino. Se había burlado de todos ellos. Vi al presidente de la Asociación Vitivinícola del Valle del Fénix sentado en la primera fila. Asintió lentamente. Deliberadamente. Al subastador. Confirmación silenciosa. Proceda. El subastador levantó el mazo. Su voz. Cuando habló. Era diferente. Era dura como la piedra. Tenemos 1.500.000. Oigo unos 6. El postor americano en el fondo levantó su pala sin dudar. 2 millones. Dijo. Voz clara y fuerte. El hombre del teléfono con el consorcio de Ginebra conferenció un momento. Luego sacudió la cabeza. Se acabó. El subastador no lo alargó. 2 millones. Dijo. El mazo subió. Adjudicado. El martillo bajó con un crack que sonó como un disparo. Resonó en la sala muerta y silenciosa. Y entonces la pantalla detrás de él parpadeó. Confirmando la transacción. 100% de los ingresos a cuenta de escrow para Bodegas Vargas Renacer S.L., y debajo una segunda línea según mi acuerdo legal con la casa de subastas, todos los derechos de propiedad intelectual y de propagación futura de la variedad de Dalera permanecen como propiedad exclusiva de Bodegas Vargas Renacer S.L. Victoria total. Limpia. Absoluta. No miré a la sala. Me giré hacia mi madre. Estaba llorando. No sollozos desgarradores de dolor, sino lágrimas silenciosas que corrían. Su rostro una máscara de alivio profundo y desgarrador. Se acabó. Mamá. Susurré. Ya no más basura. Solo su nombre. Extendió la mano y la suya encontró la mía. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Solo asintió. Las lágrimas cayendo libres. Una liberación final y tranquila.
Mi abogada apareció a mi lado. Un delgado dossier en la mano. No dijo una palabra. Solo lo abrió y colocó el documento delante de mí. Era el acuerdo de liquidación. La firma de Carlos estaba en la última página. Un garabato arácnido y derrotado. Había renunciado a todas las reclamaciones. Había aceptado la orden de alejamiento. Se había ido. El subastador hablaba de nuevo. Su voz profesional regresando. ¿Y ahora? Unas palabras de la custodia de esta colección histórica. La señorita Elena Vargas. Me levanté. Caminé al atril. La sala era un borrón de rostros. Pero todos me miraban. No con lástima, sino con un tipo de respeto atónito. Gracias. Comencé. Voz clara y firme. Mi abuelo, Enrique Vargas, nunca llegó a ver este día. Cuando murió, su legado fue despedido como una bodega llena de basura. Hice una pausa, dejando que la palabra colgara en el aire caro. Pero no dejó basura. Dejó una promesa. Dejó una historia en el suelo. Y me dejó una llave. Esta noche no se trata del precio de un barril de vino. Se trata del valor de esa promesa. Esta ha sido la historia de una nieta cumpliendo una promesa a su abuelo. Y ha sido la historia de una mujer que decidió dejar de callar. Miré al mar de rostros y entonces empezó. Una sola persona en la primera fila se levantó y comenzó a aplaudir. Luego otra y otra. En segundos, toda la sala estaba de pie. El sonido de sus aplausos. Una ola atronadora que me bañó. No era por el drama. No era por la tragedia. Era por la integridad tranquila e inquebrantable del legado que se había negado a morir. Las luces de la sala comenzaron a bajar, dejando el escenario en un solo foco cálido. El sonido del mazo final. El rugido de los aplausos. El destello de una docena de cámaras. Todo giraba a mi alrededor. Caminé fuera del escenario. Pasé la exposición. Hasta el único barril que lo había empezado todo. Metí la mano en el bolsillo y saqué la vieja llave de hierro oxidada que mi abuelo me había dejado. Coloqué mi mano sobre la cabeza fría de roble del barril y con un clic final y silencioso, giré la llave en una cerradura que nadie más volvería a abrir jamás.